Bueno, vamos a darle la palabra ahora para acabar esta mesa a Sara Snap. También ya la presenté al inicio de esta mesa. Tiene también 15 minutos para su ponencia. Necesito esa cosita también. Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores de este foro y por la invitación de estar aquí. Creo que es un gran logro de la Cámara de Diputados que hubo un grupo de todos los partidos que participaron para llevar esta discusión a cabo. Hoy, y también para estar en esta mesa con grandes amigos. Hoy me voy a centrar en la relación entre nuestro sistema actual de control de drogas y los impactos que tenemos en los derechos humanos a nivel internacional y después un poco en México. Digamos que no voy a hablar sobre los derechos de los usuarios, aunque sea un tema muy importante y que hay mucha gente y muchos expertos de este tema aquí en México. Lo único que voy a hacer es que creo que es importante, hablando de la salud, hacer la distinción entre que hay usuarios de sustancias que no son usuarios problemáticos, que no están causando daño en la sociedad, ni también a veces en su propio cuerpo. Y entonces que tengamos una distinción clara de que hay usuarios, que son 90% de los usuarios que son no problemáticos, y después un 10% donde sí hay un impacto negativo en su vida profesional o personal. Entonces también estar claros a quién queremos ofrecer tratamiento y a quienes tal vez no están buscando tratamiento. Como todos los que toman alcohol no son alcohólicos, todos los que usan drogas no son dependientes o adictos, como se usa la palabra. Entonces, un poco para contextualizar la relación entre derechos humanos y el control de drogas a nivel internacional en las Naciones Unidas, tenemos 3 convenciones en las Naciones Unidas que hacen el control de drogas. El del 61, que era la convención única, pensaban que iba a ser la única convención que necesitaban para controlar drogas, y esto era sobre las plantas, sobre la cocaína, sobre la heroína, sobre la marihuana, que Javier y yo estábamos hablando, ¿cómo se hace ilegal una planta? ¿Cómo decidimos que la ruda ya no se puede tener en la casa porque puedes hacer un té y te hace alucinar o algo así? Entonces, digamos que en el 61, no digo que puedes hacer eso con la ruda, pero tenemos muchas plantas con propiedades medicinales y terapéuticas. Entonces, esta convención era para hablar de las plantas. De estos 3 convenciones, del 61, del 71 y del 88, donde se fue como entendiendo que iba a haber nuevas drogas emergentes, que también hay un tráfico ilícito global. Solo en un artículo de los más de 100 artículos en estas convenciones se mencionan los derechos humanos, y es en el del 88. Entonces, digamos que la relación entre nuestra estrategia para controlar las drogas y los derechos humanos no ha sido muy fuerte. No ha existido, podría decir. Y si lees el artículo, tampoco es sobre el medio ambiente más que sobre las poblaciones. Entonces, este sistema internacional, respaldado por muchos países, incluyendo los Estados Unidos, Irán, Rusia y también México, forma parte de este consenso global. Y creo que en estos días vamos a escuchar mucho sobre las fracturas en este consenso y los países que están decidiendo salir del consenso y hacer políticas alternativas en sus países. Pero a nivel internacional tenemos, de un lado, muchos éxitos en el control de drogas que normalmente resultan ser violaciones graves a los derechos humanos. Tenemos 33 países que tienen pena de muerte por tráfico de drogas. Más del 70% de las ejecuciones reconocidas por el gobierno de Irán, digamos, ellos son los que están ejecutando a sus ciudadanos o a extranjeros, son por delitos de drogas. Esto es una clara violación al derecho a la vida. Y esto porque alguien está traficando. Tenemos que pensar en la proporcionalidad de las penas que estamos exigiendo de personas que están trabajando en este negocio. Estos países que tienen pena de muerte, incluyendo Irán, son celebrados en las Naciones Unidas. Un éxito en controlar las drogas. Entonces, tenemos que también revisar si estas políticas nos están llevando a los resultados que quisiéramos.
Las Naciones Unidas han reconocido varias consecuencias no deseadas de la prohibición. Estos incluyen la creación de un mercado criminal. Con un valor, ellos estiman, no tenemos datos duros porque es imposible tener datos duros sobre un mercado ilícito, pero que son de 320 billones de dólares. Eso es mucho, es mucho dinero. También han reconocido que hay un enfoque punitivo y no un enfoque en salud. Que cuando ves los presupuestos de los gobiernos, también de las Naciones Unidas, ponen más dinero hacia la aplicación de la ley, de encarcelar, de erradicar cultivos, que tiene muchos daños en las familias de las personas también. No solo es la persona que encarcelas, sino toda su comunidad. También han reconocido el desplazamiento de sustancias. Esto significa que si yo no puedo acceder si yo quiero usar una sustancia y no puedo acceder a esa sustancia, tal vez utilizo otra sustancia, que puede ser más riesgoso, que tal vez yo no conozco sus efectos, pero quiero algo para alterar mi conciencia. O tal vez alguien me ofrece algo y yo no sé qué es, pero ¿por qué no? Voy a una fiesta. También es de uso de placer. Entonces, este desplazamiento, cuando ellos erradicaron muchos cultivos de opio en Afganistán, la heroína no llegaba a Europa y los que usaban heroína en Europa tuvieron que acudir a otras sustancias donde los trabajadores de salud no sabían cómo tratar si había una sobredosis o cualquier otro impacto negativo. Entonces, un desplazamiento de sustancias. También un desplazamiento global, digamos, geográfica. Esto sucede, se llama el efecto globo, el efecto cucaracha. Ya que los Estados Unidos empezó a poner más dinero en Colombia, en el Plan Colombia, pues se fue cambiando un poco las rutas de tránsito. Ahora África del Oeste tiene mucho tráfico hacia Europa porque no se puede ir por el mar, porque los Estados Unidos y la DEA está ahí radicando y evitando que se puede trasladar por ahí. Lo hemos visto en México, hay un cambio en cuántas toneladas de drogas trasladan por México. Y finalmente también la estigmatización de los usuarios. Vemos que en instituciones estigmatizan, hablan mal, usan palabras como adicto, como que si tú fumas marihuana te va a ir todo y no vas a poder pensar. Un joven ve eso, después fuma marihuana, se ríe mucho, come un poquito, se divierte con sus amigos y decide, bueno, las instituciones me están mintiendo, ya no les voy a creer. Entonces también es importante que empecemos a acercar usuarios que quieren estar cerca de las instituciones hacia las instituciones, no alejarlos. Entonces, para hacer un poco un reencuentro de dónde estamos en México, pues no estamos bien, estamos muy mal y estamos experimentando los efectos devastadores en este país por la prohibición. Como dijo Javier y como muchos aquí conocen muy bien de primera mano, tenemos más de 100,000 muertos en los últimos 7 años y no podemos pensar que la guerra se ha acabado con la administración de Peña Nieto. La estrategia sigue igual. Entonces tenemos más de 100,000 muertos, 26,000 desaparecidos, tal vez más, no se sabe, no hay un registro. No sabemos dónde están nuestros ciudadanos y también muchos migrantes. Eso es una pena, que no hay un registro, que no se sabe. Tenemos más de 160,000 desplazados internos, aunque seguro son más. Y hay una justificación total de torturar gente, de ejecutar gente y de detener muchas personas arbitrariamente. En los últimos años se ha incrementado más del 500% los casos de tortura dentro de la CNDH. Tenemos ni un caso con una sentencia condenatoria por tortura. Hay 100% de impunidad. Ayer el expresidente Gaviria habló de la impartición de justicia. Es algo muy necesario en México. Y todo se hace esto bajo la justificación de que estamos controlando las drogas, pero no estamos controlando nada. Hay una pregunta. Si pudiéramos llegar a la meta de un mundo sin drogas, pero tuviéramos que encarcelar cierto porcentaje de nuestra población o que cierto número de personas tendrían que morir, ¿vale la pena? ¿Queremos sacrificar gente para esto? Yo diría que no, y creo que muchos
que han tenido, sí, la salud es importante, pero tener tus seres queridos vivos es también más importante, yo creo. Siempre que leo, bueno, también de quién es el negocio, pero eso es una decisión. El gobierno podría decidir desvincularse de ciertos negocios y controlar otros, también de los Estados Unidos. Gracias. Yo creo que no tengo tanto tiempo y prefiero hablar de otras cosas. Digamos que hemos institucionalizado varias figuras en México, sí, en México para poder, bajo el paraguas de control de drogas. El arraigo es una de esas cosas. En 2008 se formó parte de nuestra Constitución y eso deja que podemos detener a alguien mientras los estamos investigando por vínculos al crimen organizado de 40 a 80 días. Esto significa que alguien puede estar dentro de un cuartel militar donde puede ser torturado, violado, amenazado, y donde normalmente lo que busca los que están investigando es pues una confesión autoincriminatoria. Y lo logran, y después usan esa confesión para poder llevar a cabo una sentencia. Pero no se puede torturar a alguien a nombre de que vas a controlar drogas o que nosotros no estamos más seguros si alguien está torturado. En México se ha usado el uso de la fuerza, se ha privilegiado el uso de la fuerza, muchas veces letalmente, y usar el ejército en funciones de la seguridad pública nos ha hecho más inseguro. Las quejas en contra de las Fuerzas Armadas se han aumentado un 900% desde 2006. Digamos que cuando tienes el ejército en funciones de policía, ellos no están capacitados para eso, están capacitados para una guerra. Tenemos que repensar cómo lo hacemos. Desde la perspectiva de los derechos humanos, los costos de la guerra han sido demasiado altos. Creo que podemos estar de acuerdo en eso. Y el lenguaje de los derechos humanos tienen que tomar precedencia sobre cualquier política de control de drogas. Aunque lo hicieron una vez en el 88, lo tenemos que retomar ahora. Tenemos que no permitir ningún tipo de tortura, bajo ninguna circunstancia. No podemos negar el debido proceso a ninguna persona porque porta drogas. Solo por ser usuario de drogas no significa que no tienes derechos. Y solo si eres joven no significa que no tienes derechos. Nosotros creemos desde cierta comunidad que los derechos humanos, como dije, tienen que tomar precedencia. Y una manera de hacer eso es crear mercados regulados, donde el gobierno tiene control, donde ellos pueden decidir quién es lo que tenga acceso, donde piden identificación, donde también se puede asegurar cierta calidad de las sustancias. Eso disminuye mucho las sobredosis para ciertas drogas duras, y donde se tiene una perspectiva de salud, de derechos humanos y una manera también de hacer mejor educación pública. Hay algunas buenas noticias, voy a terminar con buenas noticias. Sabemos que Uruguay fue el primer país en el mundo de regular toda la cadena de producción, desde la semilla, desde el cultivo, hacia la venta y el consumo de la marihuana. Ellos hicieron esto porque tuvieron varios muertos relacionados con la compra-venta de drogas ilícitas, relacionado con el crimen organizado de Uruguay, que es muy pequeño en relación con el crimen organizado en México. Sin embargo, ellos usaron todo el lenguaje de derechos humanos. Esto es una manera de proteger a nuestros ciudadanos, de asegurar una separación de mercados, de cuando tú vayas a comprar marihuana no te ofrecen ninguna otra sustancia. Ellos van a ser el primer país en desafiar y romper el consenso internacional, y ya lo han hecho. Y lo hicieron porque hay el liderazgo a los grandes niveles en la presidencia, que él quiso hacer eso. También tenemos Colorado y Washington, que ellos regularon toda la producción y la cadena de la marihuana también. Y sí estamos empezando con la marihuana porque es, digamos, lo más fácil.
Pero como dijo Javier, y estoy totalmente de acuerdo, tenemos que hablar de todas las drogas. Más bien, las drogas duras son las que más deberíamos de controlar y regular y asegurar que esos usuarios se acercan a las instituciones que si quisieran tener tratamiento, que no son criminalizados, que se sienten seguros. Porque, bueno, estamos todos un poco yendo hacia un momento donde las Naciones Unidas, empecé hablando de las Naciones Unidas, también voy a terminar con eso, donde las Naciones Unidas convoca una Asamblea General Especial sobre drogas en el 2016. México, Guatemala, México con Calderón en su último mes de sexenio, Colombia y Guatemala hicieron el llamado para esta Asamblea General. Lo hicieron porque somos países que hemos tenido los impactos negativos más fuertes en la región y saben que es momento para revisar, para repensar. Y hasta ahora el discurso del gobierno federal ha sido más o menos progresista. Han hablado de los derechos humanos, de poner la persona en el centro, de reducción de riesgos y daños y cómo implementar ese tipo de política. Ahora necesitamos que eso se refleja a nivel nacional, a nivel doméstico, que nosotros también empecemos a tener políticas nacionales donde respetan los derechos humanos, donde hablan de la salud, donde hay acceso al tratamiento para los que quieren, pero no tratamiento forzado. Les dejo la última pregunta, ¿qué es preferible? ¿Un mercado regulado por el gobierno, como todos los otros productos, donde haya rendición de cuentas, transparencia y una interlocución entre consumidor, vendedor, productor? ¿O un mercado regulado por el crimen organizado, donde la violencia asegura los espacios de venta, donde los productores son explotados y los usuarios tienen que acudir a espacios vulnerados para conseguir un producto? Creo que es muy importante. Por lo menos en un gobierno puedes pedir, exigir ciertas cosas. En el crimen organizado no puedes. Celebro estos espacios, creo que es un buen momento para empezar. Espero que todos ustedes empiecen a hablar con sus comunidades, porque lo más importante es que llegamos y hablamos con nuestras familias, que hablamos cuál es el debate, qué queremos en nuestra sociedad, porque depende de nosotros hasta más que a los políticos. Muchas gracias. Muchas gracias a Sara por estas reflexiones sobre la política actual de México y la política de drogas. Con su participación terminamos esta mesa. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.